trasera del cuerpo. Ok. Bien. De un lado, a veces reciben la pantalla al revés, están viendo solamente unas estructuras, nos sirve para dos, tres cosas. Uno, las estructuras de piel y tejido celular subcutáneo se han quitado. Déjame si puedo activar mi puntero. A ver, no sé si este tenga el puntero, sí. Ok, a ver si me da chance. A ver si no tengo que escribir, este no es puntero. Bueno, ok, de acuerdo, me quedó muy bien. Este, del lado izquierdo, al menos de la pantalla, solamente se ha quitado piel, tejido celular subcutáneo y nos permite ver la estructura osteomuscular. Y a trasluz y en líneas punteadas vemos lo que son los riñones. Decir desde ahorita que los riñones son unas estructuras muy bien protegidas. Estos son los músculos, igual que quizá algunos de las piernas, los más potentes del cuerpo en cuanto a fuerza, tamaño, grosor, etcétera, etcétera. Obvio, depende de cada persona. Y muy protegidos porque también cuando veamos traumatismo nos vamos a dar cuenta que no son de los órganos que más se traumatizan, en un traumatismos contusos sobre todo, en los penetrantes como un balazo, un cuchillo, algo, pues esto sí, depende de la agresión. Entonces aquí vamos a trasluz cómo los riñones son órganos muy protegidos, no solamente por las estructuras musculares. Del lado izquierdo han quitado nada más piel, han quitado dorsal ancho, ¿sí? Y vemos estas estructuras que son los tendones del transverso, perdón, los tendones de los músculos oblicuos y luego el tendón del transverso. Ahorita vamos a hacer una positiva. Los músculos abdominales anterolaterales, esos que se les marcan a los pesistas y todos los que van al gym y que se ponen así muy, los cuadritos que le llaman, pues son los músculos abdominales. Ahorita los vamos a ver en la cara anterior, ¿de acuerdo? Pero vean cómo discurren hasta atrás y forman parte de la estructura lumbar. Y además, estos músculos son muy, muy, muy potentes, como les digo, son los más fuertes. El cuadrado lumbar, el tóraco lumbar y el psoas, que ya aquí en esta estructura nos han quitado más músculos, los vemos. Aquí está cortado, ¿de acuerdo? El cuadrado lumbar que es muy potente y el psoas, ¿de acuerdo? Yo siempre platico aquí, vacilo, a los que nos gusta o a casi todos nos gusta. La cabrería, pues esa es la cabrería, la cabrería de la res, el psoas y todos estos músculos lumbares con las últimas costillas, porque hasta acá insertan, son los músculos. Todo esto, estructuras que estoy diciendo, son las que forman la parte posterior del retroperitoneo. La parte anterior, obvio, será el peritoneo y los contenidos abdominales, ¿de acuerdo? Es muy importante esas estructuras, pero aquí también vemos cómo, por el hecho del psoas, obvio, por la parte anterior, discurren dos nervios muy importantes para nosotros, que son el hilo inguinal y el hilo hipogástrico, y por más abajo va el genitofemoral y otros, el tóraco está arriba, el subcostal que viene por acá. Son muy importantes, pues son los que llevan la irrigación de inervación, sobre todo, para las patologías urológicas, tanto altas como bajas, porque pasa entre los músculos, vean, aquí están los tres músculos, de hecho. Si alguno de ustedes sabe cuáles son los músculos abdominales anterolaterales, me los puede decir. Si no, aquí los vemos, donde está mi flecha, el de la superficie a la profundidad, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Y acá del otro lado que no se han quitado, forman un tendón conjunto y este tendón se une con la fascia lumbar de estos músculos lumbares, cuadrado, etcétera, sobre todo el cuadrado lumbar, y dan origen. Entonces, los nervios hipogástricos discurren entre los dos músculos oblicuos y el transverso. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para ver la parte anterior. ¿De acuerdo? Este es un corte transversal y ahora estamos más familiarizados porque sería casi como si estuviéramos viendo una tomografía, ¿de acuerdo? Donde tenemos hacia este lado, bueno, hacia mi lado izquierdo, porque he visto proyecciones donde les llega la pantalla al revés, está el hígado, gran víscera, el estómago lleno, porque está lleno de aire, vaso, y vemos los límites del retro, ¿de acuerdo? Todo esto, todas las estructuras intraabdominales, ¿de acuerdo? El abdomen propiamente dicho o el peritoneo propiamente dicho, están recubiertos por la serosa que se llama peritoneo, ¿de acuerdo? Ustedes lo deben de haber revisado cuando estaban más chiquillos en anatomía. Y la parte que recubre los órganos se llama peritoneo visceral, pero luego la que va por la pared, todo esto es peritoneo parietal, y en la parte posterior, pues es el límite anterior de nuestro retro. Acá abajo tenemos los grupos musculares, ¿de acuerdo? Y acá adelante el límite es el peritoneo posterior. Y ahí están los órganos, objetos de nuestro deseo y estudio,
en urología, que son los riñones, los primeros, por supuesto. Entonces, permite ver los límites y qué es el retroperitoneo. ¿Qué está en el retroperitoneo? Por ahí, fíjate que en la otra plática me encontré una positiva muy buena. Bueno, antes de pasar a la siguiente, pues estamos viendo aquí los músculos abdominales, pero sobre todo nos importa es el recto, los oblicuos, ¿de acuerdo? Es un corte muy alto, es un corte arriba casi del riñón, los cortes más esquemáticos son a nivel de la mitad del riñón, este no está, pero los músculos cómo discurren y se juntan con los lumbares. Aunque ahora hacemos mayormente cosas poco invasivas como laparoscópicas, cirugía hasta por robot, etcétera, de todos modos es importante estar familiarizado con los músculos y sobre todo nosotros en el área lumbodorsal que es esta. Algunas veces entramos por peritoneo para alguna patología, sobre todo tumoral o traumática. Entonces nos permite ver los bloques musculares y lo que es el límite de nuestro retro, ¿de acuerdo? Luego me voy a ir bajando y arriba abajo en el estudio de los órganos. Y aquí está la proyección, habiendo quitado los órganos abdominales y también parte del peritoneo, obvio, y deja a transluz, este es el peritoneo parietal posterior, obvio, sin el peritoneo que se quita al traer los órganos. Aquí sería el área con el hígado, el área con el colon. Es importante porque nosotros tenemos mucha relación con patologías o patologías renales, pueden dar síntomas parecidos a abdominales. Pero nos permite ver una buena parte del contenido retroperitoneal. ¿Cuáles son los órganos del contenido retroperitoneal? Pues primero los riñones, estamos hablando de uro, suprarrenales, vean, dos glándulas pequeñas, una en forma, así las dibujan y así son, aunque no son tan brillantes ni tan amarillas, estas parecen de oro. De hecho, se confunden mucho con la grasa, a veces son más oscuras, es un amarillo más oscuro que la grasa propiamente dicha. Las suprarrenales del lado izquierdo tiene una forma así escurridita, como si fuera coma, eso dicen los libros, y del lado derecho parece una pirámide, un triángulo, etc. ¿No? Se llaman suprarrenales porque están justo en el polo superior del riñón, ¿de acuerdo? Son órganos endocrinos, ustedes seguramente ya saben cuál es su función, las hormonas o los mensajeros químicos que ahora le llamamos, que se producen en esta zona, que es lo que regulan electrolitos líquidos, glucosa, algunas partes de la esteroidogénesis también aquí van hormonas sexuales. Entonces, riñones suprarrenales, aquí vemos la cava, perdón, la aorta en rojo y la cava a la derecha, siempre a la derecha está más la cava y en la parte media más o menos está la aorta. ¿De acuerdo? Podemos ver también, páncreas y además la segunda y tercera porción del duodeno que son retro. Primero son intraperitoneales, aquí está la primera, con el estómago se ha quitado, luego se convierte en retroperitoneal el duodeno y termina después regresando anteriormente a la última porción del duodeno y ya de ahí es tubo digestivo, ahí está el ligamento de Treitz y otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces yo me enfoco pues en el área que nos importa, pero veamos las relaciones, aquí empezamos ya a ver todo el contenido, perdón, toda la vascularidad, ahorita lo vamos a ver. Entonces, por esta variante anatómica que aquí todavía no están bien disecadas, pues de tener un poquito más cargado la cava hacia el lado derecho y la aorta más en la media, esto nos permite una salvedad anatómica. Primero, al estar la cava más hacia el lado derecho del paciente, la vena renal. ¿Por qué hablamos mucho de la vena renal? Porque es lo que más nos exige técnicamente. Es una vena muy corta. Cuando operamos el riñón derecho siempre tenemos exceso de cuidado. ¿Por qué? Porque una vena que se desgarra es más difícil de reparar que una arteria. La arteria tiene tono, tiene fuerza, la pinzamos, la movemos, pero la cava se pueden ir los desgarros. Sobre todo en tumores llegamos a tener cirugías medias complicadas, ¿de acuerdo? Entonces, por esta salvedad anatómica, en el riñón derecho, la vena renal derecha es corta y la arteria es larga, viene hasta acá. Y en el izquierdo es al revés, tenemos una vena larga y una arteria corta. Pues esto nos permite ver todo el retro en su esplendor, pero además, en la parte superior está el diafragma, ¿de acuerdo? El músculo que separa recto de abdomen, es cóncavo convexo, según donde lo estés viendo, tiene sus hiatos sobre todo, sus hiatos para que pasen los vasos abdominales, o salga, o entre la aorta y salga la cava, y además el esófago, ¿de acuerdo? Y aquí nos podemos ver ya un poquito de variantes, ¿cómo se llama? De detalles anatómicos muy, muy importantes. ¿De acuerdo? Primero, cuando entra la aorta a la cavidad abdominal, después de ser aorta torácica,
Dafrénicas, que son arterias que nos van a irrigar así el entorno cercano y casi todo del diafragma. El diafragma es un músculo que separa tórax y abdomen, pero es cóncavo y es el fuelle para la ventilación. La ventilación es el acto mecánico de respirar. La respiración es el proceso completo con toda oxigenación y circulación. Entonces, el fuelle nos los da mayormente el tórax cuando estamos expirando. Esto también permite otros detalles como que nuestros riñones casi siempre cuando estamos operando vamos a percutir, pues siempre están en movimiento, ¿no? ¿Sí? Después lo veremos cuando veamos técnicas. En las técnicas cerradas donde hacemos punciones, pues pedimos al anestesiólogo que nos pare el movimiento respiratorio porque si no el riñón se nos mueve demasiado. Cuando es cirugía abierta, pues no hay mucho problema. Entonces, las primeras arterias que da la aorta abdominal son las frénicas, que además irrigan las suprarrenales, cuando menos la parte superior vienen las suprarrenales. La parte inferior de suprarrenales viene de la renal. Pero el siguiente es el tronco celíaco, un gran vaso abdominal, no lo vamos a ver con detalle, eso es de otra área de cirugía general o cirugía de abdomen, ¿de acuerdo? Y más abajo viene la mesentérica superior y casi inmediatamente discurren a la izquierda y a la derecha, así, perfectamente transversales, la arteria renal izquierda y la derecha. En la mayor parte de los casos, fundamentalmente son únicas. En el 85-90% de los casos tenemos una sola arteria renal. Sí hay variantes anatómicas, como casi siempre una polar. A veces sale una renal que te irriga el 80% del riñón y luego una polar de la misma aorta. O algunas veces la renal da una polar que casi la irriga separadamente. Y luego ya vienen otros detalles, la mesentérica inferior, ¿de acuerdo? Esta irriga la parte ya baja del tracto, principalmente colon, del tracto gastrointestinal, perdón. Pero un detalle anatómico muy importante que siempre se convierte en pregunta de examen, muy bien, pregunta de examen de anatomía o de otras cosas. Ahorita lo vamos a ver. Vean este detalle. Esta es una anatomía de un paciente, bueno, de una ilustración masculina, ¿de acuerdo? Y el detalle muy importante. Si se fijan aquí, hay un par de elementos vasculares que son arteria y vena, ¿de acuerdo? Y van juntos, y bajan, vienen encimita del uréter, y luego cruzan por encima de los vasos ilíacos y bajan hasta testículo, vienen por acá, ¿de acuerdo? A escroto. Desde acá viene la irrigación de la gónada masculina. También cuando es en la mujer, se quedan aquí. La variante, el detalle anatómico es alto. Los dos vasos vienen de partes superiores del abdomen. Como pudiéramos pensar, decir, bueno, pues aquí está el escroto, los genitales, bla, bla, bla. Pues no, su circulación viene desde arriba. ¿Por qué este detalle? Este detalle tiene que ver con la embriología. ¿Sí? El metanefros, que es aquí mi mano, y la gónada testicular, que es la otra mano. El metanefros, ya condensado, asciende hacia la parte alta del retro y forma el riñón. Y las células germinales que forman la gónada bajan, entonces esta parte va a ser metanefros y riñón y esta baja al escroto y es la gónada. Por eso comparten irrigación e inervación y drenaje linfático y todo. Cuando tenemos una patología alta acá en el riñón, un cálculo que empieza a formarse, que empieza a doler, inmediatamente duele, en el caso del hombre, el escroto, en el caso de la mujer, la vulva, por este detalle anatómico. Y no solamente la arteria y los nervios. El cáncer del testículo primeramente afecta a estos ganglios de esta zona que los de abajo. Y también la irrigación o el drenaje venoso así viene. De ser un plexo que se llama plexo continuiforme, lo vamos a ir viendo con el tiempo también, sube por la ingle y luego avanza retroperitonealmente hasta ser una sola vena. Y en el caso de la vena renal izquierda que están viendo, llega a la cava. Y si ustedes se fijan, pues llega así, ¿de acuerdo? Y esto permite que del lado izquierdo tengamos una presión hidrostática mayor. Del lado derecho es al revés, bueno, es diferente, no al revés. Llega a la cava, pero la presión hidrostática no es tanto como si está así. Por eso la patología de varicocele, estoy hablando del varón, es con mucho más frecuente del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta este detalle anatómico porque luego lo vamos a revisar cuando veamos ya patología masculina. Y entonces nos damos cuenta aquí de este detalle y es importante.
Si a ustedes les pegan un balonazo en un escroto, en una riña, les dan una patada por ahí abajo, luego les va a doler hasta acá arriba, se va por toda la ingle, ¿sí? Y llega hasta nuestro dolor. Y aquí pasamos ya a ver nuestro riñón con más detalle, y luego ya discurre el uréter. Ahorita vamos a ver cómo se forma, vamos a verlos con más detalle. Es un detalle, una panorámica global. Esto es el retroperitoneo. Obvio, aquí quitaron páncreas y quitaron duodeno, ¿de acuerdo? Faltaría como parte de los órganos retroperitoneales. Es otra vista del retro, ¿de acuerdo? Ya viendo los músculos lumbares fuertes, los abdominos laterales, los que hacen los metrosexuales que andan ahí en el gimnasio, que tienen bien, son los cuadritos del abdomen, pero se vienen hasta acá atrás, el oblicuo mayor, menor y el transverso. Forman un tendón y luego se unen a la aponeurosis de los lumbares. Es un corte del lado derecho. Esto nos permite, el del lado derecho me permite ver un corte coronal, el hígado, ¿de acuerdo? Y vemos también ya el diafragma y la separación de tórax con abdomen. Pero sobre todo un detalle que no vemos en otras de las diapositivas que traigo aquí. Esto, que es la fascia de Gerota. La fascia de Gerota engloba el riñón y la grasa que hay en el retro. Y vean, el riñón está inmerso en un mar de grasa. Apréndanselo porque esto es el fundamento físico para las litotripsias, sobre todo litotripsia renal, o los abordajes percutáneos y litotripsia endoscópica. Hay una extracorpórea también, entonces por eso, por la gran cantidad de grasa que tenemos ahí en el retro, el riñón está inmerso en la grasa, y la grasa es un vehículo conductor de las ondas de shock en la litotripsia. Pero esta fascia que separa los espacios perirrenal del pararrenal, aquí está la cápsula renal, aquí está la de Gerota, es muy densa en la parte alta, en el área renal. Cuando bajamos ya hacia pelvis, ahí se discurre, perdón, se pierde, ya la Gerota ya no está definida, de hecho casi no se ve hasta acá abajo. Y es muy importante porque en las colecciones piógenas renales o pararrenales, o a veces abscesos hepáticos, la anatomía nos da puntos muy importantes, por supuesto, por eso reviso anatomía. Entonces esto tiene que ver con patología. Bien, esas son las relaciones de los riñones, un poquito con los órganos diferentes, con las costillas, ver que tiene íntima relación con muchísimos órganos, aunque esté atrás en el retro, ¿de acuerdo? Y esta es ya una imagen más aumentada de nuestro riñón. Nuestros dos riñones son órganos pares, hay uno izquierdo, otro derecho. No son verticales, otro detalle anatómico también. Son paralelos al psoas. Aquí Netter los dibujó un poquito verticales, así derechitos. En realidad son un poco oblicuos, van más o menos con el eje del psoas, no con el eje de los lumbares, digo, del cuadrado o de las, ¿cómo se llama? De las vértebras. Riñones ambos pares, uno al lado izquierdo, otro al lado derecho, ¿de acuerdo? Y aprovechamos primero, antes para ver la anatomía suprarrenal, habíamos dicho que viene la circulación arterial de las frénicas, que son ramas directas de la aorta, son estas, y tiene generalmente tres circulaciones: la superior, que viene muy de frénicas, de diafragma, y la inferior, que viene, también puede venir directo de la aorta, pero sobre todo la inferior drena aquí a las renales, tanto arteria como vena del lado derecho e izquierdo. De hecho, quizá más del lado derecho se ve aquí las estructuras superior, media e inferior que vienen a la renal, incluso aquí hay una variante anatómica, es una arteria polar. Bien, las suprarrenales son órganos endócrinos, se llaman suprarrenales porque están arriba. Los riñones tienen polo superior, polo inferior, borde externo, ¿sí? Y borde interno. Más chico, más corto. El borde interno en la parte medial tiene una escotadura, ¿de acuerdo? Le llamamos seno renal, porque ahí entra arteria renal, sale vena renal, pero también entra el sistema colector. Además tiene grasa y ganglios que no están dibujados aquí, ¿de acuerdo? Y sale la pelvecilla o a veces el uréter, porque a veces es muy externa. Hay pelvecillas más intrarrenales y más extrarrenales. Vamos a ver con mayor detalle. A veces los riñones preservan en algunas ocasiones estas cicatrices, o no son cicatrices propiamente dicho, son escotaduras, un poquito de tejido fibroso. El riñón en el bebé es un órgano multilobular, ¿de acuerdo? Pero cuando se va creciendo y desarrollando el bebé, terminan haciendo en un solo bloque, es un solo órgano condensado. Y, bueno, aquí lo vemos, aquí vemos el detalle, ¿de acuerdo? Este es un bebé, es una glándula de un bebé, ¿de acuerdo? Y este es el riñón ya con nuestra anatomía intrarrenal. Aquí vemos la arteria, la vena, este es el seno renal, polo superior, polo inferior, borde externo y borde interno, ¿de acuerdo? Las suprarrenales que aquí se han quitado.
El riñón anatómicamente, ¿por qué les decía estas escotaduras que en ocasiones persisten? Porque a veces puede ser muy profunda una escotadura que nos dé la impresión de que tenemos un tumor boludo o con un cáncer o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante para cuando lo veamos, no tanto en ultrasonido, sino en imágenes de placa simple, en tomografía, pues definimos ya que no son tumores, pero bueno, esto hacemos este detalle porque a veces estamos viendo placas radiológicas donde vemos siluetas renales, radiología simple. Y ese es el riñón ya con su anatomía intrarrenal. Aquí hay un corte y vemos que el riñón está dividido en dos porciones mayores. Primero, la corteza, que es la parte parenquimatosa propiamente dicho, la parte gruesecita o carnosa del riñón, por decirlo así, es esto. El riñón está envuelto en una cápsula, esta es una cápsula muy poco elástica, por eso el riñón cuando tiene procesos dolorosos, inflamatorios u obstructivos con una piedra, duele y duele mucho, ¿de acuerdo? Es uno de los órganos que provoca dolor más intenso. Claro, si alguien se fractura la pierna, a veces no, duele mucho y cosas por el estilo. Pero normalmente esta característica hace que sea muy doloroso la distensión renal por inflamación o por obstrucción, lo vamos a ir viendo. Entonces el riñón ya el corte intrarrenal está dividido en dos porciones. La corteza, ahorita vamos a ver con más detalle, a la corteza le llega la circulación arterial y es el asiento de las nefronas, millones de nefronas hay aquí. Y es la unidad, ¿de acuerdo?, de fisiología renal. La nefrona que está constituida por el glomérulo, bla, 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 van a ver los túbulos contorneados, la arteriola, y la otra porción del riñón, macroscópicamente hablado, no me voy a meter en la anatomía micro, es la médula, ¿de acuerdo? La médula es el sistema colector. La corteza, al filtrar la sangre, forma la orina, y la médula, que es el sistema colector, la colecta, la recoge. Inicialmente, de goteo microscópico, ¿sí? Del túbulo contorneado distal, que se van contando millones de tubulitos microscópicos hasta formar tubitos ya más grandes y recortarlos en esto que se llama cálices menores. Es una especie de copa, ¿de acuerdo? El cáliz es así, que usa el sacerdote en la misa, para que me entiendan los que no van a misa, pues me van a entender. Y entonces es un cáliz, o se llaman cálices menores, mayores, y ahorita vamos a ver un poquito la anatomía internal. Yo ya forma la pelvecilla y el uréter. ¿De acuerdo? Déjenme adelantar para una diapositiva mayor. Aquí está. Y aparte aquí está la formación perdón, la circulación intrarrenal, que es muy importante, pues bueno, es importante para todos, para el nefro, para nosotros. La arteria renal, que puede ser izquierda-derecha, es una sola rama única, ¿de acuerdo? Al llegar al borde interno del riñón, que es la escotadura, donde es el seno renal, es el borde interno, pero es el seno renal, donde entra arteria, sale vena y también va a salir el sistema colector. Pero vamos a ver las arterias renales intrarrenalmente. Esta es la arteria renal única, normalmente la gran mayoría de las personas. Casi siempre nos da una suprarrenal antes, y luego da un tronco muy grande anterior. Por eso en estas figuras ven con color como la mayor parte de la vasculatura renal es anterior. Aquí da 4 o 5 segmentarias y el posterior solamente da, perdón, el posterior da 1. Esta es la anterior y sus 4 segmentos, ¿de acuerdo? La superior, la media superior, la media inferior y la inferior. El 80% de la circulación renal es anterior. Esto nos hace tener un órgano no simétrico. ¿Por qué lo digo? Porque también volvemos. La anatomía que aquí describo, cuando menos yo, no es descriptiva como la de, ¿cómo se llama? Como la de anatomía, que ustedes tienen una anatomía puramente descriptiva. Aquí tratamos de resaltar los detalles que después nos llevan a los detalles anatómicos y los aplicamos en radiología, en clínica, ¿de acuerdo? Y sobre todo en cirugía. Entonces, la circulación arterial, mayormente es anterior como un 70, un 80%. Y solamente una rama fuertecita o más gruesa es esta acá. Este es el tronco posterior, ¿de acuerdo? Esto nos permite tener un riñón gordito de la parte anterior y planito. Entonces no es un riñón simétrico. Estoy hablando en una vista lateral y eso también nos permite, por eso se funciona el riñón en esta zona. Las arterias finales, el riñón tiene una circulación arterial final. Las arterias van así y se unen, no se unen porque no tienen siquiera anastomosis en esta línea. El borde externo del riñón, además, es la parte terminal de circulación arterial y además
lo conocemos como línea de Brodel. Ahí es donde fusionamos cuando vamos a ser percutáneos. Digo, ojalá fueran más fantasmagóricos y más tecnológicos exactos, fusionamos en la área que está menos vascular del riñón y ahí se accede por estos sitios al sistema colector. De aquí vienen las arteriolas interlobulares, interlobulares, las arcuatas, y estas ya terminan ahí, donde el nefro tiene que trabajar y hacer lo suyo. Ah, muy bien. ¿Sale? Bien, después de filtrar, de ultrafiltrar la sangre, se transforma en un líquido de desecho, un vehículo donde eliminamos metabolitos, medicamentos, bla, 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 ¿sí? Y se elimina por microtúbulos que se van juntando, chiquitos, chiquitos, hasta que hacen túbulos. Y se recogen en esta copa que se llama cáliz, tiene una lámina cribiforme, bueno, una lámina que está con múltiples perforaciones, aquí ya son macroscópicos prácticamente los tubitos, son microgotas todavía ahí, y se van haciendo macrogotas. Entonces se junta la gotita con la gota, con el chorrito, y ya van formando volúmenes mayores de orina. Entonces, este es el cáliz que forma el cáliz menor. Esta es una variante, y es importante que lo entiendan, las variaciones de la estructura de la médula, que es el sistema colector, el que colecta la orina, son múltiples y muy variadas. Los cálices colectores, perdón, los cálices menores con su tronco que se llama infundíbulo. Esa es pregunta de examen y nadie la contesta bien, muy bien. El año pasado sí la contestaron porque yo creo que tenían ahí algún examen o algo por el estilo. Cálices menor, su tronquito se llama infundíbulo y luego 2 o 3 o más cálices menores forman un cáliz mayor. Y esos cálices mayores se convierten, también se juntan y forman una estructura piramidal o bueno, triangular que se llama pelvecilla con el vértice inferior, y a partir de aquí empieza el uréter, ¿de acuerdo? O uretero, los nombres son correctos. Esta variación anatómica de la disposición de los cálices es muy variable. Entonces tenemos cálices menores alrededor de unos entre 10, 12 hasta 15, y cálices menores grupos de 3 a 5. Todos esos, los menores, con el infundíbulo, y luego forman los mayores, estos serían los mayores, forman la pelvecilla y luego ya declive por declive baja la orina formada. Es un vehículo de desecho donde desechamos metabolitos y medicamentos o tóxicos. También el alcohol y los que pistean y todo ese rollo, también por ahí se elimina una buena parte del alcohol. ¿De acuerdo? Este es simple y sencillamente, voy a adelantar un poquito lo demás. Este es el uréter, ya lo vimos. El uréter es un conducto, no es un tubo. Yo siempre les digo que no es como los tubos ahí de la luz, que son rígidos, ¿no? Tiene peristalsis. Es un uréter que varía de tamaño dependiendo de la estatura del individuo o de la individua. Muy bien, ahora con los lenguajes esos imprecisos, pues bueno. Espero que nadie me salga por ahí con que, ay, doctor, que esto y que el otro. Olvídenlo, aquí estamos en puro en anatomía y se acabó. Entonces, el uréter es un conducto longitudinal. Ese sí viaja más o menos paralelo al eje del cuerpo, ¿de acuerdo? En algunos libros es un conducto, no es un tubo. Aquí lo dibujamos como tubo, Netter lo dibuja como tubo. Tiene peristalsis. Por declive, estando como están ustedes, sí, bueno, algunos de ustedes a lo mejor están acostados ahí en la cama, pero yo estoy aquí sentadito en una sala, y baja por declive la orina. Por declive, o estamos caminando, estamos ahí de pie o platicando, nos está bajando por declive la orina, baja por gravedad. Pero cuando estamos acostados, obvio, esto tiene peristalsis muy importante, todo el conducto, y no solamente el conducto. La pelvecilla, yo siempre vacilo al doctor Miyamoto cuando me lo encuentro, la pelvecilla tiene sístole y diástole también, así se llama. El llenado se llama diástole y luego cuando está llena la pelvecilla, con toda la orina que le llega de los cálices, se contrae igual que las cavidades cardíacas. También tiene su contracción y también esos detalles, porque luego cuando vemos radiologías, sobre todo urografías excretoras, ya tomografía no es tanto el detalle. ¿De acuerdo? Podemos ver pelvecillas gorditas o vacías, y es importante tomar en cuenta siempre esto cuando veamos radiología. Ya al contraerse la pelvecilla cuando estamos acostados, ¿de acuerdo? Entonces ya ahí por declive no drena mucho, aunque sí, si tomamos en cuenta esto que es vejiga, esta mano y este riñón, sí hay un gradiente de diferencia. ¿Sale? Es ahí como ahora con las inundaciones de Culiacán, ahí donde yo vivo, se les llena un centro comercial muy toda la vida, porque construyó un centro comercial abajo del nivel del río. Pero bueno, en fin, los que
sepan por dónde ando, se dan cuenta de lo que yo digo, y luego hasta las cajas, en inundaciones, las cajas de galletas, entonces andan ahí nadando en el agua, muy bien. Entonces aquí sí hay un poquito de diferencia también, por eso no nada más es la peristalsis intestinal, ¿de acuerdo? Y el ureter en algunos libros lo dividen en ureter abdominal, que es esto hasta el cruce con los vasos ilíacos, va arriba de los vasos ilíacos, ¿sí? Y lo dividen en ureter abdominal o pélvico, también se divide en tercios. Cuando se divide en tercios, el ureter proximal o tercio proximal es desde la pelvecilla, aquí se forma, no hay una unión ahí de separación, es una unión de musculatura, actúa como esfínter porque ¿cómo se llama? El ángulo más bajo de la pelvecilla, pues nos da una parte más cerradita, ¿no? Entonces, de la pelvecilla al polo inferior del riñón se llama tercio proximal, del polo inferior, una división no muy anatómica a lo mejor, pero bueno. Y el tercio medio es del polo inferior al cruce con los ilíacos. Ojo, porque estas tienen que ver con la clínica después. Son los sitios donde más o menos por ahí se detienen los cálculos. El ureter distal es del cruce con los ilíacos. Vean cómo cruza por encima el ureter a los ilíacos. ¿De acuerdo? De ahí hasta la vejiga se conoce como ureter pélvico o tercio distal también. Su irrigación viene de aorta, sí, de la renal también, la parte superior. Otras vienen aquí directas, hay ramas ureterales. Y aquí abajo todo tiene que ver más con la circulación de la ilíaca interna o hipogástrica. Yo aquí les dejo la anatomía, retomamos el tema de anatomía en esta zona, ¿de acuerdo? Para ya no cansarlos o aburrirnos. Y es buen tiempo, ¿sí? ¿Ok? Y le dejo aquí, seguiremos, bueno, de vejiga hacia arriba se llama tracto urinario superior. Es importante revisar la anatomía. Aquí es una diapositiva femenina. Ya el uréter muy bajo, donde llega vejiga, ese uréter, ya vienen las arterias de la vesical inferior, de acuerdo, que son ramas de la uterina y es una de las ramas terminales de la hipogástrica o ilíaca interna. Sí, aprovecho para ver aquí la división de la vasculatura abdominal. Al llegar más o menos al promontorio suaco, topográficamente para ver radiografías, se convierte en ilíaca común y luego ilíaca externa, pero antes, a nivel del camino en la pelvis, dale ilíaca interna, también se llama hipogástrica. Aquí dan unas perforantes para la región lumbar, pero mayormente nos va a irrigar los órganos pélvicos. Aquí está vejiga, útero y colon o ya recto, ano, casi están cortados y todas las irrigaciones de aquí vienen. Fundamentalmente la vejiga está irrigada por la vesica. Ay, lo tengo en forma de pluma, ya rayé ahí. Muy bien. Me va a regañar Neter, que en paz descanse. ¿De acuerdo? Y más o menos la irrigación de esta porción de uréter viene de la uterina, bueno, no la uterina, sino la vesical inferior, que es esta. Y la vesical superior y la inferior. Ya más abajo da irrigaciones la uterina y la vesical inferior a vagina. ¿De acuerdo? Entonces, apréndanse bien, es un conducto de 30 a 33 centímetros, varía en relación a la persona, obviamente, a la talla. No es lo mismo un gorilón acá como de 2 metros a un pequeñito, no es lo mismo un jockey de esos que corren caballos de carreras a un gigantón ahí del fútbol americano, ¿no? Entonces el uréter más o menos 30 a 33 centímetros nosotros los catéteres doble J que usamos son de 26 a 31 por ahí, a mayor parte son 26, porque en clase después les voy a poner un ejemplo a todos. Entonces, yo dejo aquí anatomía, jóvenes, si tienen alguna pregunta o duda, estoy a sus órdenes. Ya después revisaremos la anatomía pélvica, vejiga y si se puede genitales masculinos. Esta sería la siguiente diapositiva. Pero aquí dejo ya para que no se me... Luego de repente yo tengo ese pecado